Bien, buenas noches amigos y hermanos, es un placer volvernos a encontrar y poder compartir en esta noche. Te invito a que vayas buscando tu Biblia, que vayas preparándote, si no tenés, no hay problema. Seguramente el mensaje que vamos a compartir va a aparecer en pantalla, simplemente te pedimos que compartas un ratito con nosotros. Así que vamos a tener algunas canciones que si no las sabés, escuchala, y si las sabés, acompañanos. Así que nos preparamos, vamos cantando, vamos calentando nuestra garganta y vamos a poder prepararnos para este momento. Así que vamos juntos a compartir esta alabanza. Aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos. Inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí.
rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Habiendo escuchado y habiendo cantado un ratito, si no lo hiciste, te lo perdiste. Lo que sí no te podés perder es este momento junto a la palabra de Dios. Así que si no tenés Biblia, no hay problema. Te pido que estés atento. Dios tiene un mensaje para tu corazón en esta noche. Así que te invito a que junto con Lucio, que nos va a estar guiando y nos va a estar ayudando en este momento, podamos compartir la palabra de Dios para tu vida y para la mía. ¡Vamos!
¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas y también queridos amigos? Sabemos que tenemos muchos amigos que en esta hora pueden estar contactándonos con nosotros y le damos la bienvenida y que rogamos y deseamos en el nombre del Señor Jesús que puedan también entender el mensaje de la palabra del Señor que seguramente tiene para todos ustedes, como también lo tiene para toda la congregación. Y en esta oportunidad doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y quisiera hablarle primeramente a todos mis hermanos, a todos aquellas personas, aquellos hijos de Dios, aquellos hombres y mujeres que una vez tomaron decisión por el Señor Jesucristo, en el momento en que el Señor Jesucristo lo tenía ya programado para nuestras vidas. Mire, cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, será fiel en terminarla. A medida que nosotros vamos traspasando las hojas de la palabra de Dios, vamos aprendiendo y el Espíritu Santo nos va enseñando algunas cosas. Nos va enseñando a cómo conducirnos en este camino nuevo. Pero llegamos a una parte, llegamos a una de las cartas del apóstol Pablo, que es la carta a los Gálatas. Y es esta epístola, es esta carta donde los grupos de crecimiento de nuestra iglesia están haciendo la hora silenciosa. Y cuando llegamos a esta carta del apóstol Pablo, es una carta severa, es una carta muy dura, es una carta para la iglesia, es una carta para sus hijos espirituales. Y quisiera compartir en esta hora algunas de las advertencias que el apóstol Pablo, que no había sido apóstol por decisión de hombre, sino que él era apóstol, él era un enviado directamente del Señor Jesucristo. Este apóstol Pablo le va a escribir la epístola, la carta a estos Gálatas, pero es una carta dura, como les decía, es una carta severa. Es una carta donde vemos a este apóstol que estaba triste, que estaba maravillado, dice, que estaba turbado, que estaba hasta, podríamos decir, enojado con aquella ira santa que muchas veces hablamos. El apóstol Pablo, cuando comienza la carta, luego de las salutaciones, cuando vemos en otra de las epístolas, él empieza a alabar a la iglesia. Generalmente dice, doy gracias a Dios por vosotros cada vez que me acuerdo de ustedes en mis oraciones. En esto alabamos a ustedes. Pero en la carta de los Gálatas, inmediatamente cuando termina las salutaciones, el apóstol va de plano hasta decirle cómo se sentía él, cómo estaba él con respecto a estos hermanos. Y los invito a que podamos leer Gálatas capítulo 1, ahí vamos a leer desde el versículo 6 al 9. Dice así el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y el primer punto que quisiera compartir con todos ustedes, hermanos, es el peligro de alejarnos en estos tiempos que corren. Mire, el apóstol Pablo estaba sorprendido
de cómo tan pronto ellos habían recibido el mensaje de la palabra de Dios, se habían apartado. Estos hermanos se habían alejado de la gracia de Dios, se desvincularon de aquel que los llamó. Dice de aquel que los llamó, y aquel que los llamó a ellos es el mismo que también nos llama a nosotros. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando seguimos leyendo, podemos ver y preguntarnos cuál era el motivo o la razón de este apartamiento. Ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo es claro, mis hermanos y hermanas. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos falsos maestros, algunos falsos profetas, se introdujeron en aquellas congregaciones. Y estos pervertían el evangelio y perturbaban a los hermanos. Miren, el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio simple, veraz, que cualquier persona puede entenderlo. Estos falsos maestros que se habían introducido en las congregaciones, a este evangelio le agregaban cosas y a algunos le quitaban cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando ustedes vean esto que predica este evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, lo que trataban de hacer es agregarle a la fe obras. El apóstol Pablo condena de plano esa práctica. No era lo que Dios tenía para la humanidad en Cristo Jesús. Se estaban alejando, tomando caminos diferentes, dejándose seducir por aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas. Y el mismo apóstol Pablo escribe a los corintios, y en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, leemos, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, versículo 14 dice, no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo dice falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángel de luz. No es de extrañar, porque el mismo inescrupuloso Satanás intentó seducir a Jesús tentándolo en el desierto. Obviamente no lo pudo lograr. Porque el Señor Jesucristo era el mismo Dios hecho hombre, el mismo Dios increado en el vientre de María. A Él nadie lo crió, es un ser increado. Dios es Jesucristo, el Padre y el Hijo, uno solo. Ahora, estos obreros fraudulentos proclamaban esta salvación con obra, fe más obras. Quienes enseñan en la actualidad o enseñaban otro camino, amenazaban el verdadero evangelio, el cual es la buena noticia de la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese don inmerecido, la salvación de Dios a toda la humanidad en su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios en Cristo. Como dice el versículo 4 del capítulo 1 de la misma epístola que venimos viendo, dice este Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Señor Jesucristo que se dio a sí mismo, se entregó totalmente por mis pecados, por tus pecados, por el pecado de la humanidad. Ahora, inmediatamente el apóstol Pablo les dejaría una advertencia y exhortaría a aquellos que se habían alejado, a aquellos que se habían caído de la gracia, como dice en el capítulo 5, en el versículo 4, a aquellos que corrían bien y fueron estorbados.
el Señor les va a dejar, el apóstol, perdón, les va a dejar una advertencia. Pero a esta altura del pensamiento, a esta altura de lo que les quiero transmitir, es el momento que podamos tomar una aplicación. La advertencia del apóstol es el versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y ahí el apóstol Pablo pone como en la primera persona del plural. Dice, si aún nosotros, él y aquellos hermanos que lo acompañaban, cuando vemos en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, él y todos los hermanos que estaban con él, aún nosotros. Y va más allá el apóstol Pablo y dice, y si un ángel del cielo, no un ángel caído, sino un ángel del cielo descendería y predicase un evangelio diferente del que ustedes habían recibido, sea anatema, sea maldito. Pero sigue el apóstol Pablo en esta advertencia que todos nosotros tenemos que tener cuidado en estos tiempos que corren. Porque el apóstol Pablo dice, aún nosotros o un ángel del cielo, pero el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, cualquiera, predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. La advertencia para nosotros también en estos días, hermanos y hermanas queridas. Llegó el momento de hacer una pausa y evaluarnos y autoexaminarnos o examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en el Señor? ¿Saben qué bueno es cuando vamos a la palabra de Dios y el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, se sienta al lado nuestro y nos empieza a ministrar y nos empieza a hacer ver de cómo andamos, de cómo estamos? O muchas veces necesitamos que alguien nos diga, que nos convenza cuando nos estamos alejando del Dios y Padre que nos llamó por la gracia de su Hijo Jesucristo. Hoy día quizás es muy difícil, y es muy difícil que se infiltren aquellos falsos maestros en la congregación. Sin embargo, en estos tiempos que corren, podemos llegar a ser estorbados y hasta tropezar y caer de la gracia de Dios cuando nos dejamos fascinar por aquellos obreros fraudulentos que abundan en las redes sociales. Tenemos acceso a todo tipo de enseñanza, pero cuidado, mi hermana, cuidado. Examinemos todo, retengamos lo bueno. No nos dejemos seducir por aquellos que hoy también perturban a los hermanos y pervierten el Evangelio haciendo cualquier tipo de espectáculos o show que nosotros podemos ver en las redes sociales. Vayamos a la palabra de Dios todos los días y pidamos la guía del Espíritu Santo y que Él mismo nos instruya en el verdadero Evangelio, en su palabra. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos que corren, no seamos insensatos, como el mismo apóstol le habla a los Gálatas. Si nos damos cuenta que no estamos obedeciendo, que nos estamos errando, que nos estamos yendo por un camino diferente, yo te animo a que busques la persona espiritual, una hermana o un hermano de la congregación, quien pueda restaurarte con espíritu de mansedumbre. Pero no te alejes, no te dejes llevar por distintos caminos, no te dejes seducir muchas veces por estos obreros fraudulentos. Busca ayuda. Recordá que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recordad las palabras del Señor Jesucristo. La única vida en abundancia que podemos tener es estando en Él, permaneciendo en Él. Me temo, hermano, que en estos tiempos que corren, muchos
muchos de sus hijos se estén alejando de aquel que los llamó por la gracia de su Hijo Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, por sus amigos. Jesús se entregó totalmente por amor a vos y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. El segundo punto quisiera compartir es el propósito universal de Dios para nuestras vidas y una nueva advertencia. Vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos unas páginas más adelante, en la misma carta, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mi querido hermana, mi querido hermano, en esta hora el apóstol Pablo dice que fuimos llamados a libertad, a ser libres, pero esta libertad es para amar y servirnos los unos a los otros. No es libertinaje para hacer cualquier cosa. No es libertinaje para hacer cualquier cosa que mi carne desee. Esta libertad es para ayudarnos entre nosotros. Esta libertad del Espíritu se contrapone con los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo, luego de mencionar abiertamente los deseos de la carne, desde el versículo 19 al versículo 21, contrapone el fruto del Espíritu Santo. Y es cuando vemos el propósito universal de Dios para nuestras vidas, para sus hijos. Este fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene manifestaciones diferentes, pero todas estas manifestaciones son parte de un mismo fruto. El fruto del Espíritu es amor, y este es el amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Este amor no lo podemos entender con nuestra mente. Este amor es entrega. Este amor es sacrificio, es dar sin esperar nada a cambio. Es la clase de amor que se ve reflejado en nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por toda la humanidad. Este Espíritu Santo da a sus hijos este amor. Y es este amor que debemos mostrar, reflejar en nuestras relaciones interpersonales. Lo que podemos decir que este amor es vida en acción. Y por este amor debemos conducirnos como Jesús lo hizo cuando estaba en este mundo. El Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba en este mundo, porque Él vino, anduvo y caminó entre nosotros. Y este amor lo mostró a la humanidad. Fíjense en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48, diciendo que este amor es vida en acción. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice el Señor, ¿qué haces de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el amor que el Señor Jesucristo mostró. Orar por aquellos que persiguen, por aquellos que se burlan, por aquellos que se ultrajan. Y termina diciendo, sed pues perfecto. Y esta palabra perfectos es maduros, es completo. Es la misma palabra que usa su hermano Jacob en Santiago. Sed pues perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna si alguno tiene falta de sabiduría. Pero también quiero compartirles el poder del amor de Dios. Este amor tiene una fuerza sobrenatural. Lo que toca, lo transforma. Es una fuerza sin igual, capaz de hacer rendir al más fuerte y levantar al más débil. Este amor es poder, se muestra, se toca, se ve, se vive. Es el amor que nos hace amar significativamente a las personas con hecho y en verdad. El amor, el que no ama con este amor no conoce a Dios, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. El amor de Dios es en la práctica, es en actos concretos de servicio. El amor de Dios en actos de pedir perdón, de reconciliación, de ayuda. Es dar y darse a sí mismo por los demás. Querido hermano y hermana, para concluir, el fruto del Espíritu en nuestras vidas no es solo un anuncio, sino más bien un fruto que se puede tocar, un fruto que se puede probar. El apóstol Pablo deja esta advertencia, como les decía, el propósito universal para sus hijos y una nueva advertencia. No nos hagamos vanagloriosos, dice el versículo 26 del capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros, mordiéndonos, comiéndonos, consumiéndonos unos a otros. No, absolutamente. Queremos cumplir con el propósito universal de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito universal de Dios. Toda la palabra se resume en esto, en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué, querido amiga y amigo, que quizás nos estás escuchando o nos estás viendo por primera vez? Esto es el amor de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que el Señor Jesucristo hizo. Te animamos a que puedas venir a Cristo. Nuestra congregación, cuando entramos, dice: predicamos a Cristo y a este crucificado. El Señor Jesucristo vino para buscarte, para salvarte, para darte vida eterna. No esperes más. Este es el tiempo, este es el momento. ¿Sabes qué? Nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados. Nuestra condición de hombre pecador, débil, lleno de falta, nos había alejado de un Dios santo, santo, santo. Pero en ese concilio divino entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que el Señor Jesucristo vino a este mundo para buscarte, para salvarte, para buscar y para salvar. Solamente tienes que reconocer tu condición delante de Dios, esta condición de hombre y de mujer alejado de Él. Simplemente tienes que pedir perdón, pedirle perdón a Dios por todas tus faltas y pedirle en el nombre de Jesucristo
y decirle que te has dado cuenta de que estabas alejado, pero que en esta hora querés acercarte a Él. Simplemente tienes que hacer una oración sencilla. Dios está más cerca de lo que vos crees. Simplemente con palabras tuyas, pedirle a Dios que te perdone. Pedirle a Dios que limpie toda tu vida. Y pedirle a Dios que su Santo Espíritu entre a morar en tu vida. Ahí entrará en tu espíritu, en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo a vivir contigo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros tomamos la decisión de aceptarlo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Y en esa condición de hijo pasamos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Querido amiga y amiga, te invito y te animo que puedas hacer una oración delante de Dios con tus propias palabras, pidiéndole que te perdone, pidiéndole que te salve. Dios te bendiga a ti, a todos mis hermanos, y gracias por estos minutos que habéis escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, estaba cenando con sus discípulos y mientras comía, dice la palabra, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos. Voy a pedir la bendición sobre el pan. Padre Celestial, te damos gracias porque un día te acordaste de nuestro problema. Pero como no teníamos cómo resolverlo, nos proveíste un Redentor, un Salvador, nuestro Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, entregándose en el madero. Bendice este pan, que es memoria del cuerpo de tu Hijo, entregado por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Señor Jesús, te damos gracias porque tu Hijo derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados para hacernos limpios en ello. Bendícela este vino, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo la misericordia de Dios hace posible el perdón de nuestros pecados a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo es la base del perdón de nuestros pecados. Solo por el sacrificio de Cristo. El perdón de nuestros pecados implica que es ilimitado, que es infinito y que es completo. Y que Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Así lo establece la Escritura. Por eso le damos gracias a Dios, porque mediante Cristo fuimos hechos limpios. Amén. Qué lindo, ¿no? Es cuando Dios nos desafía, cuando Dios nos llama la atención con su palabra, tratando de que nuestra vida cambie, tratando de que nuestro corazón se ajuste a sus deseos
y te invito a que si Dios habló a tu corazón lo puedas poner en práctica durante esta semana. Y los que pusieron el amor en forma práctica fueron los jóvenes, que prepararon un video para tratar de este modo, de estas circunstancias en las cuales estamos compartiendo, hacerle llegar a nuestros mayores, de los cuales yo me incluyo, ¿no? Y ellos trataron de hacerse acompañar en esta circunstancia tan difícil que vive todo el mundo de la pandemia, tratar de llegarle con un mimo a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Así que te invito a que podamos compartir juntos este video que el grupo de jóvenes y adolescentes prepararon para todos nosotros. Así que vamos. Creador sin igual, Él se hizo mortal en la cruz. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Los años son como las estrellas. Entre más son, más claro es el camino. Un adulto mayor es alguien que nos enseña que no hay edad para vivir como Dios quiere que vivamos. Gloria de los jóvenes su fuerza, la gloria de los mayores sus años. Proverbio 20:29. Contar con un hermano anciano es contar con un consejo que su corazón ha sabido guardar a través de los años. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Si sos joven, acordate que uno de los mayores honores es amar y respetar a aquellos que una vez cuidaron de nosotros. Mejor compañía que la de un hermano mayor. En ellos encontramos padres, maestros y amigos. No importa los años que tengas, sino lo mucho que disfrutás la vida y todo lo que aún te queda por vivir y disfrutar y descubrir de Dios. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Donde no se valora a los mayores, no hay futuro para los jóvenes. Un hermano mayor es alguien que tiene plata en el cabello y oro en el corazón. Un hombre y una mujer no envejecen cuando se arruga la piel, sino cuando arrugan sus sueños y esperanzas. Envejecer es como escalar una montaña. Mientras más se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Corona de honra son los años que se hallan en el camino de la justicia. Proverbios 16:31. Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Job 12:2. Recuerda que el tiempo pasa solo por tu cuerpo, mas el alma permanece siempre joven. En el reino no hay grietas, hay distancias. Esta es una frase que me dio Dios hace un tiempo y la quería compartir porque en el reino no hay nada que nos impida acercarnos los unos a los otros. No hay una grieta en el suelo que nos separe, sino que hay distancias que se tienen que romper con y por amor a los demás. Así como es imposible escuchar y abrazar a otro desde una distancia física, también es muy difícil hacerlo desde una distancia espiritual. Y esa distancia solamente se puede romper haciéndole saber al otro que los amamos y que los extrañamos. Y esto es lo que quisimos hacer con el grupo de jóvenes. Hacerles saber a toda la iglesia, pero específicamente a nuestros hermanos mayores, que los tenemos todo el tiempo presentes en nuestras oraciones, que los extrañamos un montón y que no vemos la hora de volver a vernos y volver a alabar a todos juntos. Así que espero que les haya gustado el video, les extrañamos un montón y no vemos la hora de volver a encontrarnos. Bien, ya estamos llegando al final, pero allí te vas a ver una fotito del momento vivido esta mañana. Hemos compartido la cena de una manera distinta, tratando de tener un momento más íntimo, compartir nuestra adoración a nuestro Dios, nuestra gratitud por el precio de nuestra salvación, que hemos podido, aquellos que pudieron, que se pudieron unir porque la tecnología se lo permitió, otros que quizás renegaron, pudimos compartir un momento de alabanza y adoración. Allí ves quizás una fotito o un poquito de lo que pudimos vivir en esta mañana
junto los hermanos, junto a la palabra de Dios y en momento de adoración. Así que allí están nuestras redes sociales. Si todavía, presta atención, si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo, porque quizás hace tiempo que estás viendo la reunión y todavía no estás suscrito. Así que te pido que lo puedas hacer. Si tenés alguna necesidad, algo en el cual la iglesia te puede ayudar, allí están los grupos de crecimiento. Es el lugar donde todos compartimos, nos unimos con un grupo acorde a nuestra edad y tratamos de apoyarnos y tratamos de ayudarnos unos a otros y compartir un rato la palabra de Dios. Si deseas unirte a uno de ellos, hacenos llegar así al WhatsApp de la iglesia y nosotros te vamos a poner en contacto con las personas que están administrando este ministerio para que te puedan unir un grupo acorde para tu vida. Así que si todavía no estás en un grupo de crecimiento, te invito a que lo puedas llegar a unirte. Vas a ser muy bienvenido y vas a disfrutar un lindo momento de comunión también. Así que el día miércoles vamos a tener también nuestra reunión. No te olvides que estamos tratando de cambiar un poco para poder participar un poco más. Vamos a tener el mensaje y ahí, seguidito del mensaje, vamos a tener un momento junto de oración, donde vamos a unirnos por la plataforma Zoom y vamos a poder estar dejando nuestro motivo de oración, como también estar orando con grupos de 2 o 3, que la tecnología nos permite 2 o 3 reunirnos, a pesar de que seamos 30 o 40 que estemos, cada 2 o 3 nos vamos a reunir y vamos a poder compartir nuestro motivo de oración y estar orando. Si no sabes cómo orar, si tenés miedo, no hay problema, unite que vamos a estar orando por vos. Así que te esperamos. No te olvides que la iglesia sigue viva, sigue activa con todos los ministerios funcionando. Y allí están pasando, lo estás viendo, todas las actividades que la iglesia tiene. Te invitamos a unirte si sos adolescente, si sos preadolescente, si sos mujer, si sos varón, si sos mayor. Bueno, tenemos actividades tratando de cubrir las necesidades de todos. Así que te invito a que puedas ponerte en contacto y seguramente te vamos a guiar de cuál actividad te conviene acorde para vos. Así que nos vemos día miércoles a partir de las 20 horas. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y un momento de oración. Dios te bendiga en esta semana y realmente deseamos que bendiga y prospere toda tu vida. Nos vemos.